bienvenido. Esta noche te voy a contar 3 historias de terror. Relatos que han sido contados en voz baja durante generaciones. Si te gusta el misterio. Si disfrutas sentir ese escalofrío justo antes de dormir. Entonces quédate. Y escucha con atención. Porque estas no son simples historias. Así que, apaga la luz. Ajusta bien tus cobijas. Y si estás escuchando esto justo antes de dormir, mejor. La curva de la viuda. Camilo era conductor de camión. Tenía 34 años, y conocía como la palma de su mano cada curva de la Ruta 68, esa que une Santiago con Valparaíso. Había hecho ese recorrido cientos de veces, de día, de noche, con lluvia y con niebla. Aquella madrugada, llevaba una carga liviana. Un encargo pequeño que debía entregar antes del amanecer. Todo iba bien. La carretera estaba vacía. La luna era apenas una mancha detrás de las nubes. Y la radio solo captaba estática. Faltaban 20 minutos para llegar al desvío hacia Casablanca cuando la vio. Una mujer. Vestida completamente de negro. Parada justo al borde de una curva. Una curva cerrada, traicionera, conocida por haber sido escenario de varios accidentes. Camilo frenó instintivamente. La figura levantó el brazo, pidiendo ayuda. Él dudó por un segundo. Pero no podía dejarla allí. No en esa curva. Se detuvo. Abrió la puerta del copiloto. La mujer subió en silencio. No dijo su nombre. No explicó por qué estaba allí. Solo murmuró, con voz baja, que iba al cementerio de Playa Ancha. Camilo notó algo extraño. No por su ropa antigua ni su palidez. Sino porque, aunque hacía frío, ella no parecía temblar. Y no dejaba de mirar hacia adelante. Como si supiera exactamente a dónde iba. Él intentó hablar. Le preguntó si estaba bien. Si alguien la esperaba. Pero ella solo respondió una cosa: no frene en la curva que viene. Camilo se tensó. Conocía esa curva. Y sabía que no era el momento para bromas. Pero ella no lo miraba. Solo repetía esa frase. Una y otra vez. Como si fuera lo único que pudiera decir. Cuando llegaron al punto indicado, Camilo sintió algo raro. El volante tembló. Una ráfaga de viento cruzó el camino. Y en medio de la oscuridad, algo se movió. Una sombra. Un bulto. Algo que no alcanzó a distinguir. Instintivamente, pisó el freno. Pero entonces recordó las palabras de la mujer. No frenes. Giró el volante. Siguió de largo. Y pasó. Cuando volvió a mirar al asiento del copiloto, estaba vacío. La mujer ya no estaba. No había puertas abiertas. Ni rastro de que alguien hubiese estado allí. Camilo detuvo el camión unos metros más adelante. Bajó. Revisó todo. Nada. Al día siguiente, contó la historia en una estación de servicio. Uno de los mecánicos, un hombre mayor, lo escuchó con atención. Y luego le dijo algo que lo dejó helado. Hace más de 20 años, una mujer murió en esa curva. Iba camino al cementerio, y el conductor frenó de golpe. El camión volcó. Desde entonces, dicen que su alma aparece justo antes de la curva. Para advertir a quienes todavía pueden salvarse. Camilo no volvió a frenar en esa parte de la ruta. Nunca más. Y aunque siguió conduciendo por años, jamás volvió a recoger a nadie en la carretera. Pero cada vez que pasaba por esa curva, miraba de reojo el asiento del copiloto, por si acaso. La enfermera de guardia. Andrea había empezado su servicio social en un hospital público del centro de la ciudad. Era joven, responsable, y llevaba pocas semanas en el área de urgencias nocturnas. Un turno complicado. Con poco descanso y muchas historias. La primera vez que escuchó hablar de ella fue en su tercera noche. Mientras tomaba café en la sala de descanso, uno de los camilleros, Pedro, le dijo en tono serio: si ves pasar a una enfermera vestida de blanco que no conoces,
no le hables. Andrea rió. Pensó que era una broma para novatos. Pero Pedro no sonrió. Solo agregó, y si se te acerca, sal del pasillo. Esa noche, Andrea tuvo mucho trabajo. Pacientes ingresando cada hora. Un paro cardíaco. Una fractura grave. Ruido constante de monitores, pasos y llamadas por radio. Alrededor de las 3:40 de la madrugada, cuando por fin tuvo unos minutos libres, decidió caminar por el ala norte. Esa parte del hospital era más antigua, mal iluminada y muchas veces vacía. Pasó frente a la habitación 32. Vacía. Luego la 33. Y justo cuando se acercaba al cruce de pasillos, la vio. Una enfermera. Alta. Pálida. Con cofia blanca y uniforme perfectamente planchado. Estaba parada junto a una camilla vacía. Mirando hacia el pasillo. Andrea no la reconoció. Pero se acordó de Pedro. Y aunque dudó, siguió caminando. Rápido. Sin mirar atrás. De vuelta en la sala de descanso, preguntó a una compañera si había ingresado personal nuevo. Nadie. Y no, nadie más debía estar en ese sector. Andrea no dijo nada. No quería parecer paranoica. Al día siguiente, le asignaron revisar el inventario del ala norte. Otra vez en la misma zona. Fue sola. La luz parpadeaba. El aire estaba helado, aunque era verano. Al pasar por la habitación 34, escuchó algo. Un golpe suave. Como si alguien cerrara una carpeta. Miró adentro. Nada. Solo una cama. Y una silla. De pronto, pasos. Detrás de ella. Se volteó. La misma enfermera. Inmóvil. Mirándola. No decía nada. Pero Andrea sintió un frío repentino. Una presión en el pecho. ¿Necesita ayuda? Logró decir. La mujer no respondió. Solo levantó una mano. Y apuntó hacia la habitación 35. Andrea, sin saber por qué, obedeció. Entró. Vacío. Y entonces se escuchó el grito. Desde urgencias. Corrió de vuelta. Un paciente se estaba descompensando. Sin ella, no habrían llegado a tiempo. Después de estabilizarlo, Pedro se le acercó. ¿La viste, verdad? Andrea solo asintió. No hacía falta decir más. Con el tiempo, descubrió que esa figura aparecía justo antes de que algo grave ocurriera. Nadie sabía quién era. Pero todos la respetaban. Un antiguo doctor jubilado dijo una vez que, décadas atrás, una enfermera había fallecido de un paro cardíaco durante su turno nocturno, justo en esa ala. Nunca dejó su guardia. Desde entonces, cada vez que Andrea recorría esos pasillos, si la veía, no sentía miedo. Sentía una advertencia. Y sabía que tenía que estar lista. Porque algunas guardias nunca terminan. Y algunos espíritus, tampoco. La radio del abuelo. Martina heredó la casa de su abuelo cuando él falleció. Era una casa antigua, en las afueras de Córdoba. Con techos altos, muebles de madera oscura, y ese olor particular a cosas viejas, pero queridas. Su abuelo vivió allí casi toda su vida. Solo. Aunque decía que nunca se sentía solo. Martina pensaba que se refería a los recuerdos, o a su colección de objetos extraños. Entre ellos, una radio a válvulas, antigua, grande, con perillas de bronce y un sonido envolvente. La radio estaba en el comedor, sobre una mesa que nadie se atrevía a mover. Desde pequeña, Martina recordaba a su abuelo sentado allí, todas las noches, con el mate en la mano, escuchando tangos o partidos de fútbol. Nunca dejaba que nadie más la tocara. Decía que era especial. Que tenía cosas guardadas. La primera noche que Martina se quedó a dormir en la casa, la radio estaba desconectada. Ella misma lo comprobó. Pero a las 3:27 de la madrugada, comenzó a sonar. No música. No voces.
Solo un murmullo lejano. Como si alguien hablara desde muy lejos. La radio no tenía luz encendida. Y no había energía eléctrica en esa habitación. Martina se levantó, fue al comedor y se quedó mirando el aparato. El sonido seguía. Un murmullo suave, grave, incomprensible. Pero con una cadencia familiar. Parecía su abuelo. Al día siguiente, pensó que lo había soñado. O que fue una interferencia. Pero la siguiente noche, volvió a ocurrir. Exactamente a la misma hora. La radio se encendía sola. Y comenzaba a hablar. Buscó ayuda. Un electricista revisó la instalación. Todo normal. Un amigo quiso pasar la noche para comprobarlo. Pero esa noche, nada pasó. Hasta que su amigo se fue. Y entonces, la radio volvió a encenderse. Martina empezó a notar otros detalles. Puertas que se cerraban solas. Objetos que cambiaban de lugar. Susurros cuando estaba a punto de quedarse dormida. Y una sensación constante de que alguien la observaba. Decidió grabar la radio una noche. Puso su celular a grabar. Y dejó la habitación. Al día siguiente, escuchó el audio. Al principio, solo estática. Luego, un susurro claro. Una voz masculina. Que decía su nombre. Martina. Y luego otra frase. Todavía estás acá. El tono no era agresivo. Era triste. Como si fuera una despedida. Pero también una advertencia. Fue entonces que recordó algo. Un comentario de su abuelo, años atrás. Cuando me vaya, la radio va a seguir hablando. Pero no la apagues. Escucha. Siempre hay algo que decir. Martina tomó una decisión. Empacó sus cosas. Dejó la casa. Y se mudó con su hermana. Pero no vendió la casa. Ni la radio. La dejó allí. En la misma mesa. En la misma posición. Y cada tanto, alguien pasa por la calle y asegura escuchar una voz grave, salir desde adentro. Una voz que dice cosas como Martina o todavía estás acá. Una voz que no se va. Porque hay objetos que se niegan a callar. Y hay ausencias que no saben cómo irse. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios si te gustaría una segunda parte, o si tú mismo tienes una historia que valga la pena contar. Y ahora sí, puedes apagar la luz. Si te animas.